Si el asombro y la curiosidad invaden tu cuerpo, observas el vasto universo y la piel se te pone de gallina. Tus vellos corporales se erizan y sientes un escalofrío que invade todo tu ser. Entonces estás en el lugar correcto. Ahora vamos a cotorrear ciencia. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast acá Cotorreando Ciencia. El día de hoy tenemos a un invitado muy importante para nosotros porque es nuestro profesor de mecánica cuántica en la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí tenemos al doctor Mario. Hola, mucho gusto, espero que esta plática les ayude a todos a cubrir algunas de sus curiosidades. Muchas gracias. Bueno, pero antes de todo nos vamos a presentar. Yo soy su servidor, Juan Diego de la Cruz Norato. Yo soy Emanuel Muñoz, mejor conocido como Stigma. Y pues acá el profesor es cosmólogo, es doctor en cosmología, acá por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que estuvo un tiempo en Chile, ¿verdad? Nos había comentado que estuvo en Chile. Sí, estuve ya de estancia. ¿Y cómo es la ciencia en Chile? ¿Qué tal? ¿Está más avanzada que México? ¿Es complicado hacer una estancia en Chile? ¿Cómo fue su experiencia? Pues yo diría que al menos en el área en la que yo estoy, que es el área de cosmología, astronomía, pues Chile es una de las potencias mundiales. Entonces es muy bueno irse a aprender cosas por allá porque nos ayuda bastante pues todo lo que podemos medir acerca del universo. Muchos de estos experimentos y observaciones se encuentran por allá. Bueno, aunque yo no estuve participando en mediciones como tal, pero bueno, el ambiente que se respira, el ambiente científico que se respira, al menos en el área de la cosmología y la astronomía, bueno, me gustó bastante y aprendí muchas cosas. Es bastante interesante porque, bueno, una pregunta que nos hacían con bastante recurrencia era la diferencia entre cosmología y astrofísica, porque bueno, hay varias personas que hablan acerca de astronomía, que yo quiero ser astrónomo de chiquito, astrónoma, me gustan las estrellas, las galaxias, pero cuando nos empezamos a meter a este mundo más de la ciencia, nos damos cuenta que existe otra rama, y que es la cosmología. ¿Qué es lo que estudia la cosmología, o más bien, cuál sería la diferencia entre astrofísica o astronomía? Bueno, la diferencia entre astronomía y astrofísica yo diría que más bien son como complementarias. La astronomía normalmente a través de las observaciones y la experimentación se trata de conocer los objetos, todos los astros que podemos ver en el cielo, y la astrofísica diría que es aplicar la física que nosotros conocemos para tratar de entender el universo. Obviamente se trata de modelar estrellas, galaxias o todo lo que podamos ver allá afuera, y darle un sentido desde el punto de vista de la física, mientras que la astronomía pues se basa más en la experimentación y la observación. Y bueno, la cosmología sería como una extensión, o más bien el uso de todas las herramientas que tenemos astrofísicas y astronómicas para conocer el universo y describirlo como un todo. Ok, y entonces sería un complemento de físico, astronómico, o sea, por observaciones, y la cosmología trata de explicar con todo el complemento, ¿no? Sí, así es, la cosmología es muy ambiciosa en el sentido de que usa todas las herramientas, o más bien trata de entender todo lo que conforma el universo y ese todo lo trata de modelar como una sola cosa. De ahí se necesitan o se intenta extraer todas las propiedades que tiene el universo, pues, para entenderlo mejor y aprovechar mejor la tecnología. Ese es el objetivo final de la cosmología. Pero bueno, a todo esto, por ejemplo, tú, Juan Diego, tú quieres ser, bueno, tú vas más dirigido a la astrofísica, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, yo me gusta o voy más dirigido al campo de partículas. Pero por ejemplo, como usted,
doctor Mario, ¿qué fue lo que lo inspiró? En primer lugar, a estudiar física, una carrera que muchas personas realmente no saben que es una carrera hasta que realmente como, existe física. ¿Qué lo inspiró a estudiar física? Y después, ¿qué lo inspiró a meterse de lleno al mundo de la cosmología? Pues no sé, creo que a mí siempre me gustaron las matemáticas desde niño y siempre fui bueno en ellas, aunque bueno, ya después me di cuenta que no tan bueno como pensaba. Pero bueno, la idea es que siempre me gustó esa parte del conocimiento esencial de primeros principios, y yo veía que las matemáticas pues te ayudaban a mejorar en todos los aspectos posibles para tener una mejor solución respecto a cualquier problema. Después conocí la física y me di cuenta que la física aplica todas las matemáticas, o bueno, la mayoría, o alguna área muy específica, pero siempre enfocado a resolver algo de la vida real. Y bueno, eso fue lo que me atrapó desde niño. Yo siempre tuve estos pensamientos de por qué existe lo que existe, quién es Dios, o de dónde nacimos y a dónde nos vamos a ir. Y creo que esas preguntas desde niño me las hice, y creo que fue la principal motivación que tuve para estudiar cosmología. Órale. Yo de niño también era como de ver ¿cómo se llama? El mundo de Big Man. No sé si lo llego a ver, y fue así como que lo que veía de experimentos, ahí voy, directito a hacerlo. Entonces siento que también esa parte, ¿cómo cree que le ayudó de la divulgación como a descubrir este mundo? ¿Cree que la ayudó o no? Desgraciadamente no recuerdo haber tenido mucha influencia de divulgación. Creo que en mis tiempos no había tanto. Ahora se ve un poco más, y de hecho el mismo gobierno lo está tratando de motivar hacia los científicos. De hecho son unos de los requisitos nuevos que el SNI pide, por ejemplo, para ser investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, creo que es sumamente importante tener la divulgación a la mano, porque bueno, eso puede ser una motivación extra para todas las personas que quisieran hacer ciencia algún día. Y aparte clarificar de una manera más simple todos estos procesos complejos que a veces hacemos y que cuestan trabajo entender, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros hicimos una publicación en Facebook y en las redes sociales para que nos hicieran algunas preguntas que tienen, porque nosotros pudiésemos tener unas preguntas, no obstante, a veces como estamos dentro del área, dentro de hay preguntas que a nosotros se nos hacen obvias porque pues ya hemos tenido un contacto, ¿no? Un contacto directo, y son cosas que a nosotros se nos pudiesen hacer obvias, pero por eso es importante que nos envíen sus preguntas. Vamos a estar continuamente con los demás investigadores a los que entrevistemos haciendo o colocando diferentes preguntas, y si ustedes tienen alguna duda, pues para que nos las hagan saber. Entre ellas es una pregunta bastante recurrente de que, pues, ¿qué anda con el universo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué es el universo? ¿Cómo podría uno explicar el universo? Está como, por ejemplo, hay palabras que utilizamos continuamente día tras día y a veces no sabemos bien la definición o qué es realmente. Por ejemplo, una anécdota es que cuando yo estaba en la preparatoria y hablaban acerca de procesos metabólicos, y yo decía, pues esa persona tiene el metabolismo más rápido, quiere decir que está más delgado o más delgada. Esa persona tiene el metabolismo más lento, quiere decir que pues va a estar más gorda o más gordo. Y al final recuerdo que cuando el profesor en ese entonces dijo la definición de qué era metabolismo, yo me quedé como de, caray, ¿a poco esto era metabolismo? Yo realmente creía que era otra cosa diferente a lo que me habían comentado. Entonces, el universo, ¿cuál podría ser la definición de el universo? ¿O qué forma tiene el universo? ¿Es infinito o tiene forma de dona como aparece en Los Simpson? Bueno, es una pregunta difícil. La realidad es que no sabemos cómo es el universo, pero al menos podemos saber lo que podemos ver del universo, ¿no? Sabemos que la luz viaja a una velocidad muy alta, pero al final finita. Entonces, cada día que pasa podemos observar más a través del universo porque la luz ya alcanzó a viajar, ¿no? Entonces hay muchos objetos muy lejanos que su luz no nos ha alcanzado, entonces es imposible poderlos ver. Entonces eso se le conoce como el radio de Hubble.
el horizonte de Hubble. Y bueno, creemos que el universo partió de un Big Bang, de una explosión muy violenta, aunque bueno, esa sería como la definición estándar de lo que es el universo, a lo que la mayoría de los cosmólogos creen que es. Sin embargo, bueno, no es una pregunta simple, porque hay que modelarla, hay que tratar de evolucionar en todas las etapas del universo y ver qué información podemos extraer de esas etapas. Yo creo que la tecnología en estos momentos ha avanzado bastante. De hecho, hay ya nuevos telescopios, por ejemplo el telescopio James Webb, ¿no?, que acaba de salir hace poco. El que está de moda. Sí. Nos está arrojando varias información que no teníamos. Y en los próximos años van a seguir habiendo muchas más colaboraciones entre países y seguramente vamos a tener mejor información del universo. Me dices que de qué forma es el universo. Bueno, creemos que el universo es plano, imagínenselo como una caja de zapatos gigante, ¿no? Eso es lo que creemos, pero tal vez, o más bien eso es lo que se ha podido medir. Pero bueno, tal vez es porque simplemente no tenemos la tecnología y simplemente somos una hormiga dando vueltas en el planeta Tierra y para nosotros todo podría parecer plano, ¿no? Sí. Está como, por ejemplo, cuando hablamos de planitud, nos referimos a planitud en ¿cuántas dimensiones? Así como los terraplanistas que dicen que la Tierra es plana. Porque se ve plano. O plano en 4 dimensiones. En 4 dimensiones. Obviamente la cosmología normalmente se puede describir en 4 dimensiones según la teoría de la relatividad general de Einstein, aunque esa teoría tampoco nos ayuda a describir con precisión el universo. Entonces lo que se hace en cosmología es tratar de buscar teorías que sean alguna extensión de la relatividad general de Einstein, porque por sí sola, esa teoría por sí sola no puede explicar la dinámica del universo, ¿no? Y ahorita, bueno, es un problema abierto, perdón. Sí, no. Hablamos de relatividad, pero Einstein, ¿cuál fue el aporte de Albert Einstein al mundo? Porque siempre en todo, tanto en mecánica cuántica, estamos hablando de que Einstein, efecto fotoeléctrico, movimiento browniano, y también en relatividad, que es lo más importante. Pero Einstein, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué se le conoce tanto dentro de la cultura popular? ¿Cuáles fueron las semillas o los pasos que dio Einstein para colocarse como hoy en día lo conocemos? ¿Y qué es lo que se creía antes? Y lo que Einstein fue lo que derribó a que lo conociéramos como hoy en día. Pues yo diría que es un científico que aportó en todas las áreas de la física. Ayudó a construir la mecánica cuántica, a pesar de que él no creía en esa teoría. Y bueno, ayudó a entender el mundo a grandes escalas. Para empezar, sus principales aportaciones como persona viva las hizo describiendo efectos de la doblación de la luz como nadie lo había podido hacer, y además explicando el movimiento, por ejemplo, del planeta de Mercurio, ¿no? Obviamente con ideas revolucionarias, pensando que en realidad no vivimos en un espacio de 3 dimensiones, sino que es de 4, donde el tiempo también es una dimensión, y dependiendo dónde nos encontremos, no sé, en la Tierra o en la Luna o en el Sol, el tiempo es diferente, ¿no? Nuestro reloj va a marcar una hora diferente. Yo creo que esas ideas fueron las principales, aparte de todos los postulados que hizo para su teoría de la relatividad especial, la relatividad general. Yo diría que nos dio una herramienta para tratar de estudiar mejor el universo y entender el mundo a grandes escalas. Aún así, como te decía, pues la teoría tiene limitantes, pero es la mejor teoría que tenemos para describir el mundo a grandes escalas y por eso la seguimos usando. Entonces, bueno, Albert Einstein creó la teoría de la relatividad y propuso que el tiempo también es una dimensión más, ¿verdad? Así es. Una dimensión no física. Entonces, por ejemplo, yo me puedo mover hacia la derecha, hacia la izquierda, que sería una dimensión, para adelante, para atrás, allá sería otra dimensión, o para arriba o hacia abajo, o una unión de todas las demás. Como un pez. Como un pez, exactamente. Pero, entonces, como el tiempo es otra dimensión, entonces va a ser para adelante y para atrás. También se pudiese como
así como yo me muevo con tanta libertad en el espacio, ¿también se puede mover así con tanta libertad en el tiempo o hay algo que lo prohíba? Hay restricciones. De hecho, el cono de luz, hay un cono muy famoso donde te dice pues prácticamente los eventos que pudieran estar conectados o no, ¿verdad? Como dijimos, la luz viaja a una velocidad finita, entonces tenemos ahí un limitante en cuanto a lo que nosotros podríamos comunicarnos o estar interaccionando con alguien más, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa luz nos da como una restricción, esa velocidad o ese comportamiento nos da una restricción para ver hasta dónde nosotros pudiéramos describirnos a nosotros mismos. Pensémoslo como que más bien el tiempo es una coordenada que depende del campo gravitacional en que nos encontremos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea el campo gravitacional o para palabras más simples, un objeto muy masivo como el Sol o como la Tierra crean un campo gravitacional, dependiendo del tamaño de ese campo gravitacional o de la masa del objeto del que estemos hablando, el tiempo se puede comportar de formas diferentes, inclusive hasta tener singularidades cerca de un agujero negro, ¿no? No saber por qué le ocurre al tiempo ahí. Entonces es un problema abierto no saber qué pasa en esa singularidad del tiempo. Así es, de los agujeros negros nadie sabe qué es lo que sucede adentro, ¿no? De hecho, hace poco, ayer o antier, estuve viendo un artículo donde proponen que la expansión del universo pudo haberse dado o se está dando gracias a que existen los agujeros negros que se están comiendo ahí todo el material y de alguna manera hacen que el universo se expanda aceleradamente. ¡Órale! Bueno, todas esas son preguntas abiertas que se pueden llegar a convertir en ideas muy prometedoras, pero bueno, hay que ser cautelosos y hacer bien las observaciones, las mediciones, la estadística y bueno, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo nosotros en la escuela llevamos laboratorios, llevamos teoría y en base a eso pues explicamos algún fenómeno, ¿no? Entonces es así como se trabaja en la ciencia formalmente, ¿no? Experimentos, observaciones, teoría, si encaja todo, pues aunque no nos guste, ¿no? ¿Verdad? Pues ahí es. Sí. Y bueno, tenía otra pregunta bastante, que yo considero bastante importante, porque a veces es complicado si no se está dentro del ámbito científico, a veces no se entiende muy bien cómo funciona la ciencia o su rigurosidad. Porque días pasados estaba viendo un video de una persona que le contesta a un científico que habla de ciertos temas, pero la persona como que está dentro de la rama de sociales, dentro de la rama de algo de política, entonces toma como que la ciencia como si fuera subjetiva, como si los experimentos fueran o estuvieran dados, o las leyes físicas estuvieran dados por creencias personales, pero pues nosotros sabemos que funcionan en base a los experimentos, ¿no? Es experimento y se comprueba la teoría. ¿Cómo se hace cosmología? Entonces, partiendo de eso, ¿cómo se hace la cosmología o cómo se sabe que realmente la relatividad general de Einstein realmente es correcta y no es falsa? Pues igual, ¿no? Hacemos un experimento, medimos algo y bueno, luego con nuestra teoría tratamos de explicar ese experimento y si más o menos concuerda lo que medimos con lo que nuestra teoría dice, pues que sí que nuestra teoría es efectiva. Normalmente en cosmología, las bases de la cosmología se dan en el fondo cósmico de microondas, esta radiación que podemos medir y que nos encontramos en todas direcciones, hacia donde quiera que apuntemos podemos medir esa radiación cósmica de fondo. Y bueno, prácticamente es una radiación que suponemos que viene del universo temprano. Podemos medir su temperatura y su temperatura está muy cerca del 0 Kelvin, 2.7 kelvins aproximadamente. Y bueno, esas serían como las bases de la cosmología. En principio se creía que esa radiación era uniforme, pero bueno, si todo fuera bonito y uniforme, entonces ¿por qué nos creamos nosotros como planeta Tierra o como galaxia? Sí, como un caldo, ¿no? De todas las partículas. Entonces, después, cuando se hizo un experimento, que bueno, de hecho fue uno de los ganadores del premio Nobel, George Smoot, pues hizo este experimento de la radiación cósmica de fondo, con más precisión, poniendo un satélite fuera de la Tierra, y ahí se vio que en realidad esa radiación pues tiene fluctuaciones de temperatura de alrededor de microkelvins, ¿no? Wow.
Y bueno, se cree que esas variaciones de temperatura son las que formaron las galaxias, la estructura en el universo, y bueno, es una de las cosas más importantes que se estudia en cosmología. La verdad, yo no hago mucho eso, yo trabajo más en el fondo del universo, el universo como tal. Pero bueno, para modelar el universo, pues necesitas ahora sí que una observación astronómica o alguna modelación astrofísica de algo. Normalmente lo que nosotros podemos medir es luz, ¿no? La radiación electromagnética. Y bueno, afortunadamente le podemos dar un gran sentido a esas mediciones, una gran interpretación para describir de una mejor forma el universo. Sin embargo, ahora ya se pueden medir el universo inclusive con ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, por eso les decía que seguramente en estos años se va a revolucionar bastante el área de la cosmología como tal, la astronomía y la astrofísica. Y yo diría que es un buen momento para venirse a estudiar esto. Entonces, bueno, ahorita hablamos, bueno, el doctor Mario habló de un tema bastante importante. Bueno, ondas gravitacionales. ¿Qué es eso? ¿Qué es una onda gravitacional? Perdón. Suponiendo que soy, no sé, un chico de prepa secundaria, ¿cómo me lo explicaría qué es una onda gravitacional? Una onda gravitacional es la propagación del espacio-tiempo debido a un campo gravitacional muy grande, ¿no? En principio, si nosotros movemos la mano, deberíamos de estar creando una onda gravitacional, simplemente porque nuestra mano tiene masa y porque de alguna manera estamos distorsionando el espacio-tiempo de aquí de la Tierra. Sin embargo, detectar una onda gravitacional de ese tamaño es súper imposible. No tenemos la tecnología para hacerlo. La tecnología que existe ahorita para detectar ondas gravitacionales más bien está basada en colisiones, por ejemplo, de agujeros negros o de estrellas de neutrones o de objetos muy, muy, muy masivos, que son tan masivos que, bueno, esa onda es una pequeña perturbación del espacio-tiempo que pudiéramos medir en un laboratorio, que ya se ha medido, ¿no? E inclusive una de las cosas más importantes que a mí me tocó vivir como estudiante de doctorado fue esta medición de una contraparte electromagnética de una onda gravitacional, ¿no? Imagínense que estaban me parece que eran dos agujeros negros, si mal no recuerdo. Se detectó una onda gravitacional, se le avisó a varios telescopios, los telescopios que pudieran medir hacia algún lugar en el cielo, y algunos pudieron medir una onda electromagnética que provenía del mismo lugar, del mismo lugar en donde se había medido la onda gravitacional. Esa fue la primera vez que tuvimos información tanto de luz como gravitacional acerca de un objeto. Entonces es como si estuviéramos escuchando, es como un análogo, así pudiéramos escuchar la colisión entre ellos dos, ¿no? Me parece que fue en el 2015, ¿no? Es una de esas detecciones muy importantes, ¿no? No recuerdo bien la fecha, pero está más o menos por ahí, 2015, 2014 creo que fue la primera, y como 2016 o 2017 creo fue esa, con contraparte electromagnética. Y esas ondas, para la importancia de las teorías físicas, porque esas ondas gravitacionales se predijeron desde la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Así es. ¿Y cuánto tiempo pasó? Creo que en 1900... Más de 100 años. Más de 100 años para que se pudieran medir experimentalmente, observar. Entonces eso abre como... Uno puede hacer teorías, que tal vez ahora no tienen sentido, pero en un futuro, dentro de 100 años, todo eso puede concordar y decir, wow, este hombre tenía toda la razón. Sí, Ese claro fue el caso de Einstein, ¿no? Sí, bueno, Einstein nadie le creía su teoría, era una teoría compleja, es un lenguaje complicado. Bueno, de hecho le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, aunque la mayoría de su trabajo siempre estuvo enfocado más en la parte gravitacional, ¿no? Entonces sí puede ser posible, y de hecho esas ondas gravitacionales también ayudan a descartar varias teorías de gravedad modificada, porque ya les decía, aunque Einstein sea lo que fue, o más bien fue lo que fue, él no logró, más bien su teoría no logra describir el universo como tal. Necesitamos meterle ingredientes extras a sus ecuaciones o hacer modificaciones a sus ecuaciones para a veces explicar, por ejemplo, esta expansión acelerada del universo. Las ecuaciones de Einstein no lo pueden hacer por sí solas. Entonces tenemos que meter más ingredientes para entender esa expansión acelerada del universo.
Bueno, esa pregunta concuerda, bueno, lo que nos acaba de contar, concuerda con una de las preguntas que nos hicieron. De Estefanía Carlos nos pregunta que ¿cómo es posible que el universo sea tan grande? ¿Cómo es posible que el universo sea tan grande? Sí, es una pregunta extraña. Ujú. Ni siquiera sabemos qué tan grande es. Solo tenemos una parte de la que podemos observar y de ahí podemos sacar conjeturas. Pero es una pregunta filosófica muy complicada, ¿no? O sea, la física a veces no te dice el cómo, a veces parte de principios y más bien es entender el porqué de las cosas, ¿no? Ujú. El resultado de las teorías que tenemos y de las observaciones que hacemos y que al final todo resulta y podemos construir aviones y computadoras. Exacto. Eh, Sí, lo más importante, ¿no? Sí. Avanzar como humanidad con tecnología y esa misma tecnología que vuelva a servir para la ciencia y seguir. sí. Bueno, regresando a esa pregunta, Ujú. podríamos a lo mejor saber que el universo es tan grande porque estudiamos la luz, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué es tan grande? No sabemos, Ujú. pero ¿cómo le hacemos para saber que es grande? Pues estudiamos la luz, las propiedades de la luz, de objetos que vienen muy lejanos, construimos telescopios y cada vez los hacemos más precisos y más fuertes y más energéticos para poder observar más lejos. Por eso sabemos que el universo es grande, pero esa es una de las Así es. preguntas abiertas, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, bueno, casi la mayoría de las personas que conocen cosmología saben que en la cosmología dice de qué está compuesto el universo. Es algo como de lo más importante, de lo que empezó, ¿no? Con un científico, no sé de qué nacionalidad era, Fritz Zwicky. ¿Qué fue lo que hizo esa persona? Porque por lo que se ve ahorita, que en las programas de ciencia ficción o de ficción, siempre meten temas relacionados a Fritz Zwicky, ya sea la materia oscura o la energía oscura. Ok. Pero ¿qué es eso? Es como que, de lo que tengo entendido es que nosotros, de lo que estamos hechos, que se conoce como materia bariónica, si no me equivoco, Así es. que es todo lo que vemos, las estrellas, galaxias, nosotros mismos, todo lo que vemos es menos del 5% del universo. Y lo demás, ¿qué es? Lo demás, el 95% del universo. Bueno, ese porcentaje que tú bien nos das correctamente es si nosotros asumimos el modelo estándar de la cosmología, que nos dice, bueno, un cierto modelo, que es el que la mayoría de los cosmólogos usan, es, bueno, nos formamos del 5%, solo nosotros, o solo todas las cosas que hayamos visto, experimentado en un laboratorio o tocado, conforman ese 5%, y bueno, el otro 95% corresponde a energía oscura, materia oscura, que bueno, son cosas, a pesar de que los nombres son muy similares, son cosas muy diferentes, son conceptos muy diferentes. Materia oscura tiene que ver con las observaciones que se hacen de las galaxias. Normalmente si nosotros observamos una galaxia y vemos, por ejemplo, la velocidad de rotación de esa galaxia, nosotros podríamos estar viendo, si aplicamos la física que nosotros conocemos, que esa galaxia no se comporta como debería hacerlo. Entonces, Zwicky empezó a observar muchas galaxias y se dio cuenta que todas más o menos tenían el mismo comportamiento. ¿Y qué es ese comportamiento? Bueno, al parecer lo que está más alejado del centro de la galaxia, que en principio debería de tener más atracción gravitacional al centro, sigue girando de la misma manera, parece ser que tiene la misma velocidad que todas las estrellas que conforman la galaxia, que están muy cerca del centro. Entonces pues se les ocurrió pensar en que en realidad hay algo ahí que está interaccionando gravitacionalmente fuera de esas galaxias o cerca o alrededor o no sabemos cómo, que de alguna manera afecta el comportamiento y el movimiento de esas galaxias. Eso se conoce como materia oscura. Entonces la materia oscura nada más interactúa gravitacionalmente, no la podemos ni ver ni... No la podemos ni ver, no emite ni absorbe radiación, al menos es lo que pensamos. Puede ser que ni siquiera exista y que simplemente estamos agarrando, usando una teoría o un modelo que no está bien. Pero es un problema abierto, ¿no? Es uno de los problemas más importantes y seguramente el próximo problema a resolver de la cosmología, antes del de la energía
energía oscura. Y bueno, es el problema al que yo me dedico y que, bueno, es un problema todavía más complejo y más difícil de entender porque, bueno, en 1998 varias colaboraciones, o más bien 2 colaboraciones, empezaron a estudiar explosiones de supernovas, que son unas de las explosiones más violentas que existen en el universo y que, bueno, para nosotros como humanos y como planeta Tierra las podemos observar porque son muy brillantes. Se supone que su luminosidad es muy parecida para las supernovas de tipo 1A. Entonces los podemos tomar como focos estándares en el universo. Entonces, dependiendo de qué tan lejos veamos esa intensidad de la luz que viene de esa explosión, podemos saber qué tan lejos en realidad está esa supernova. Y de ahí podemos modelar el universo, ¿no? Entonces los científicos dijeron, bueno, vamos a hacer este experimento. La gravedad domina a grandes escalas, ¿no? Es la fuerza que domina las grandes escalas, es lo que vemos y lo que observamos. Entonces ellos pensaron, bueno, la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción. Entonces en principio cuando vayamos y observemos estas galaxias, que bueno, desde Hubble se sabía que el universo se estaba expandiendo. Ellos dijeron, bueno, pues seguramente se está expandiendo, pero como existe la fuerza gravitacional de atracción, seguramente van a empezar a desacelerar esas galaxias, ¿no? Cada vez la gravedad va a hacer que se junten y se junten hasta que se frenen y luego empiecen a colisionar y el universo como que se colapsa. Pero lo que observaron fue todo lo contrario. Cuando nosotros vemos una galaxia, no importa cuál apuntemos, bueno, obviamente que esté muy lejos, porque bueno, la galaxia Andrómeda se supone que va a colisionar con nosotros dentro de muchos millones de años. Pero bueno, en principio todas las galaxias que observemos se van a alejar de nosotros y cada vez lo van a hacer más y más y más rápido. Entonces es como una fuerza contraintuitiva de lo que nosotros pensábamos. En vez de que el universo de alguna manera se una gravitacionalmente, está en todo lo contrario, ¿no? Se está acelerando cada vez más y tal vez en algunos miles o millones de años ya ni siquiera seamos capaces de ver ninguna estrella por aquí cerca. Se supone que se van a alejar cada vez más y más, ¿no? Ese es el problema de la energía oscura. Le llaman oscura, materia oscura, energía oscura, todo muy oscuro, porque en realidad no sabemos qué es, ¿no? O sea, es simplemente una etiqueta de nuestra ignorancia a no saber la respuesta correcta, y es un problema abierto que bueno, se puede analizar de muchas formas, el comportamiento del universo como un todo. Entonces, y es extraño, ¿no? La cantidad de materia y energía oscura que se ha intuido. Porque, por ejemplo, la materia que conocemos sabemos que es alrededor del 5%, ¿verdad? Así es. La materia oscura que es 25%, si no me equivoco. 25% es comparado con el 5% es realmente 5 veces mayor. 5 veces mayor que la materia bariónica que conocemos. Y todavía peor aún, la energía oscura que está dentro del 70% de lo que está compuesto el universo. Así es. Entonces, ¿usted cree que la energía oscura es como una fuerza, otro tipo de fuerza especial? Por ejemplo, sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales, ¿no? Que es la fuerza fuerte, que es la encargada de mantener a los núcleos de los átomos adentro, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza gravitatoria. Pero si la energía oscura está haciendo que las galaxias se estén alejando, ¿sería como una especie de fuerza? ¿O lo que sucede es que el universo, o que se crea más universo? O ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Nadie sabe. La respuesta correcta nadie la sabe. En el modelo estándar de cosmología creen que bueno, hay un fenómeno muy famoso de que se crean y se destruyen partículas a cada momento. Entonces decimos que el vacío no está tan vacío como pensamos. Entonces creen los científicos que esas fluctuaciones del vacío de alguna manera afectan al crecimiento del universo. Sin embargo, cuando hacen la comparación, se asumen que en realidad las fluctuaciones cuánticas del vacío son las que afectan la expansión del universo, y lo calculan usando mecánica cuántica o inclusive teorías un poco más completas que la mecánica cuántica. Tenemos un
una diferencia de 120 órdenes de magnitud entre lo que deberíamos de observar y lo que predice la teoría, ¿no? Entonces es uno de los problemas más grandes de la ciencia, ¿no? Y además bueno, ponen en cuestión, en cuestionamiento a este modelo estándar de cosmología. Aún así, bueno, las observaciones, yo que trabajo muchas observaciones, es uno de los modelos que mejor explica la mayoría de las observaciones, pero tiene muchos problemas, ¿no? Tiene bastantes problemas. Por ejemplo, la expansión actual del universo no se conoce, o más bien se conoce su valor usando diferentes observaciones, que inclusive esas observaciones han llegado a ganar premios Nobel, pero que entre ellas no tienen concordancia estadística ni siquiera cerca de los 3 sigma, ¿no? Con supuestamente la precisión que ellos manejan. Entonces también es un problema abierto. ¿Por qué medimos que la expansión actual del universo es muy diferente usando 2 observaciones que en principio deben de ser muy precisas y tienen muy bien cuantificados los errores que están midiendo? Entonces hay mucho que hacer en la cosmología, apenas esto empieza. Es algo nuevo, ¿no? Y hablando de eso, los cosmólogos, por ejemplo, ¿quién es como el padre de la cosmología que tiene? Wow, este hombre fundó y hizo todos los descubrimientos y ya lo que sigue pues es su continuación de su trabajo, como Einstein en la relatividad. Pues sí, es el padre de la relatividad. Newton en la física. Newton y las 3 leyes del movimiento, ¿no? Pues yo diría que, o sea, el padre de la cosmología moderna, o sea, no hay uno solo, yo creo que hay varios. De hecho, varios que se han ganado el Nobel. Tal vez el abuelo de la cosmología sea Einstein, porque al final la mayoría de las personas que están involucradas en el área tratan de usar esta teoría de la relatividad general o algunas extensiones de ella, pero al final tratamos de esas mismas ideas que Einstein construyó sigan siendo válidas o de alguna manera se permitan en algún límite. Entonces yo diría que Einstein, pero ya después de ahí pues son varios, o sea, tanto Hubble, porque pues él es el que primero interpretó la expansión del universo, tanto todos los ganadores del premio Nobel. Yo diría que la cosmología moderna empezó cuando se descubrió la energía oscura, que fue en 1998, más o menos en el 2011 les dieron el premio Nobel. Bueno, eran varios, Adam Smith, Perlmutter, y se me está escapando por ahí uno. Pero bueno, ellos con este experimento de las supernovas descubrieron que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Que el universo se está expandiendo aceleradamente. Y bueno, así como él hay muchos más. Zwicky, por ejemplo, o sea, no habría como uno solo, no es como un colectivo de aportaciones que... Es como la mecánica cuántica, ¿no? Que, o sea, a pesar de que hubo varios que la iniciaron, hay miles de nombres ahí metidos que aportaron ciertas cosas a la teoría. Entonces, para resumir, eso sería Einstein como el padre, el que creó la teoría de la relatividad especial y general. Fritz Zwicky, quien también creo que había escuchado hablar de Vera Rubin. Y de ahí en más, Hubble. De hecho, por él está inspirado el telescopio espacial que ha durado ya bastante tiempo mucho. en el... Se va a jubilar. Lo van a pensionar. Jubilando porque pues ya salieron nuevos, pero aún así creo que sigue tomando. Sí, todavía varias tiene cosas caña, ¿verdad? Lo quisiéramos en México. Bueno, y hablando de telescopios ahorita que lo comentan, estuvo en Chile y ahí se encuentra un telescopio, un radiotelescopio, si no me equivoco. ALMA. Ajá. ¿Ese lo utilizaron ustedes con mediciones? No, nosotros no. Mi jefa con la que estuve trabajando por allá, ella sí es colaboradora de ALMA y de casi todos los telescopios que están haciendo y que ya están por allá. Por ejemplo, ALMA es muy interesante porque son muchos radiotelescopios pequeños, pero la idea es que todos apunten hacia el mismo lugar. Y bueno, aunque a lo mejor no tengamos tanta potencia con uno solo, al apuntarlos todos hacia un mismo lugar, es como si estuviéramos haciendo un telescopio gigante. Entonces podemos tener mucha información sobre algún mapa que se quiera hacer respecto al cielo. Hay otro que es el LSST, que bueno, ese todavía no está, creo, listo, pero próximamente lo estará. Y ese va a ser capaz de fotografiar el cielo en 3 noches, bueno, en 3 días seguiditos, en 72 horas, va
el cielo. Obviamente la resolución no puede ser la mejor, pero vamos a tener una infinidad de datos y de información. Que bueno, por eso esta área también necesita mucho de la programación y del análisis de datos. Cada vez vamos a medir con mejor tecnología y con más eficiencia y con más cantidad muchísimos objetos allá afuera. Necesitamos las computadoras sí o sí para poder entender toda esa información que vamos a tener a la mano. Sí, entonces, una pregunta, bueno, porque en Chile hay mucha investigación astronómica, mucha investigación, pero ¿por qué se da que Chile tenga mucha investigación científica? ¿Por qué se da que las empresas grandes como la ESA están invirtiendo justamente en Chile? Bueno, en el área de cosmología, que es la que yo conozco más y te puedo platicar, las condiciones las tienen como nadie, ¿no? Tienen lugares altísimos en donde es más fácil. Es como si aquí hubiéramos uno en la bufa, pues más o menos podremos ver bien lo que pasa, ¿no? Estamos a una altura considerable, pero imagínatelo allá muchísimo mejor. Y aparte tienen la colaboración de varios países, sobre todo europeos, donde pues ellos de alguna manera pues tratan de cubrir los gastos económicos a cambio de que Chile les permita estar ahí poniendo sus laboratorios, sus observatorios. Entonces pues hay mucho dinero, no solo como de Chile o del gobierno, sino en sí como de otros países que invierten su tecnología para ponerlo en el mejor lugar posible para observar el cielo, ¿no? Que es en los Andes. Sí. En el desierto de Atacama, si no mal recuerdo, ¿no? Ahí está Alma. Ya. Pues bueno, fue interesante esta conversación de cosmología para hacer nuestro primer episodio. Trajimos un invitado muy potente. Sí. Y ya nada más para terminar, una última pregunta que es ya un poco más, se podrá decir, personal o de creencias. Es de, ¿por qué cree usted que el ser humano tiene una pasión por descubrir su entorno o naturaleza? ¿Cuál cree que sea el motor de esa curiosidad? Pues yo creo que porque no tenemos las respuestas, ¿no? O sea, llegamos al mundo, nacemos y no sabemos ni por qué estamos aquí, ni qué nos trajo aquí. Al menos a mí, siempre las respuestas correctas son las que busco o las que me interesan. Y creo que la ciencia nos ayuda a acercarnos más a esas respuestas como nadie, aunque aún así estemos rozando el límite de nunca saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero creo que cada vez, no sé, si Einstein estuviera aquí ahorita, hasta él mismo estuviera sorprendido del desarrollo tecnológico que existe después de 100 años de que vive aquí. Y bueno, eso nos ayuda a mejorar mucho la humanidad, la calidad de vida, en muchos sentidos, aunque bueno, desgraciadamente muchas personas la usen para todo lo contrario, ¿no? Que sí, pues hay temas polémicos como los de la bomba atómica. ¿Se usó mal la ciencia? O el conocimiento como tal, como los charlatanes que utilizan la palabra cuántica y venden cristales y curan cáncer y todo, ¿no? Agua, ajá. O cuántica. Venden agua cuántica. Y así se curan de todas las enfermedades que tenga el ser humano. Sí. Y las que no también las curan. O también las ecuaciones que son importantes para conquistar a personas, como es la del amor. Sí. La ecuación de Dirac. Bueno, pues muchas gracias, doctor Mario, por aceptar esta entrevista. Aprendimos bastante, muchos temas referente a la cosmología. Aprendimos materia oscura, energía oscura. Todo oscuro. Todo oscuro. Y al final nos dimos cuenta de que realmente todavía nos falta mucho por seguir conociendo. Lo que ahora sí, como dijo Newton, ¿cómo iba el dicho que decía Newton de que lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un mar inmenso, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, creo que es una cubeta llena de agua, y lo que no sabemos es todo un mar inmenso. Entonces esperemos que los que nos vean aquí se inspiren y resuelvan los problemas que no se puede. Así es, que no pudimos nosotros resolver, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Sí, hasta la siguiente. Adiós. Nos vemos.